de la presidencia, Conan Castro. Buenas noches, Conan, bienvenido. Muy buenas noches, Nacho, pues gracias nuevamente de estar en tu programa. Creo que es importante informarle a la población pues el quehacer jurídico, el quehacer político y poder pues que llegue esa información de primera mano a la población. Alguna gente estuvo preocupada por tu salud, pero gracias a Dios hoy día puedes cobrar 500 adicionales, ¿no? Porque no sé si va a estar en la lista, digamos. Ya vamos a tener el carnet de inmunidad, porque claro. el claro. presidente dijo 100%. Entonces, sí, pues ya tengo mi prueba de COVID negativo, entonces ya hace más de 30 días, ya sí, estamos inmunizados. Alimentos con $500. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, hubo varias cosas importantes ayer, están los 7 pasos que yo voy a pedirle al secretario jurídico que me ayude a entenderlo para que usted pueda dilucidar cualquier duda que pueda tener sobre estos pasos que señaló el presidente ayer a seguir. También vamos a hablar, por supuesto, de la interpretación de la ley y el fallo constitucional en relación a quién tiene la facultad o no para declarar cuarentena en el país. Y voy a partir por eso, porque ayer el presidente de la República, tras un nuevo fallo de la Sala, señalando de que nuevamente la Sala ya como 4 o 5 veces ha dicho lo mismo, la primera vez lo dijo el 8 de junio, pues el Ejecutivo no tiene facultades para declarar cuarentena a nivel nacional, tiene que pedírselo a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa hacer una ley en este sentido que suspenda las garantías constitucionales por un tiempo determinado. Y el presidente finalmente no está dispuesto a... Algo se hizo en alguna oportunidad, mi invitado estuvo en esas reuniones, no se llegó a acuerdo, pero no era, digamos, por la cuarentena, eran otros puntos que no se ponían de acuerdo con los diputados y finalmente el gobierno ya hace bastante decidió no hablar nada más con la Asamblea este tema, porque préstamos sí, ahí sí, digamos, hay conversación, pero en este tema, el tema de cuarentena, no. El presidente ayer dedicó unos 15 minutos por lo menos en señalar, digamos, que para él, el artículo 139 del Código de Salud, que señala que en caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo en el ramo de salud podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe y adoptará las medidas correspondientes. Extraordinarias. Medidas extraordinarias correspondientes. Aquí, digamos, para el presidente eso es la ley, es lo que dice él, esto es lo que vale. Los abogados o algunos constitucionalistas señalan que el presidente se equivoca entre porción y territorio nacional, que son cosas bastante diferentes y que el presidente también debe recordar que la Constitución está por encima de la ley secundaria y que además existe el fallo de la Sala, reiterado el fallo de la Sala señalando que tiene que ser la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿quién no entiende aquí, digamos? Algunos incluso han llegado a poner memes que el presidente no entiende, hay que darle clases de derecho. Vamos a ver, el presidente lo dijo bien claro ayer, debemos de aclarar que dentro de la cadena nacional él puso varios ejemplos respecto de a qué era referente lo que había pronunciado la Sala y hablaba que el fallo de la sentencia primeramente se iba a acatar, aunque no estábamos de acuerdo con ellos. Y voy a hacer una remembranza conforme a lo que tú has dicho. Nosotros, una vez han venido saliendo los fallos de las diferentes sentencias de la Sala de lo Constitucional, hemos presentado oportunamente a la Asamblea Legislativa los requerimientos o las iniciativas de ley necesarios, que son las herramientas que creemos como Ejecutivo que necesitamos para poder afrontar la pandemia. Y así lo dice el artículo 40, fíjate.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud, dictar las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud. Esto significa que el ente es el Ministerio de Salud. Nosotros, además de un estado de emergencia que se requirió, también dijo una de las sentencias de la sala que la única manera de restringir derechos era a través de un estado de excepción. Nos presentamos, nos abocamos y dijimos necesitamos un estado de excepción para poder, tal y como la sala lo dijo. No dándose el caso, se emiten, y al declarar inconstitucional todos los decretos ejecutivos y a un decreto legislativo que también fue declarado por la misma sala, se emiten a través de protocolos de salud emitidos por el Ministerio de Salud, que eran las líneas básicas donde se establece también la reapertura económica. Si te recuerdas de las 5 fases diferentes y las fechas que se determinaban cómo se iba dando esa reapertura. La población ha sido muy responsable en acatar y tomar a bien dicho decreto ejecutivo y lo ha venido cumpliendo como tal, a pesar de que se dio una prórroga de ese plazo de la reapertura entre la fase 1 y la fase 2, ya que la curva siempre ha seguido creciendo. Quiero hacerte un símil. Te voy a hacer el símil del semáforo. Por ejemplo, debemos de entender que el Estado se crea a través de limitaciones. Cuando cierta cantidad de personas deciden vivir en conjunto en un territorio determinado. Para que estas personas puedan convivir, es necesario que nuestros derechos constitucionales se restrinjan. El semáforo es un ejemplo perfecto porque cuando tú llegas al semáforo en rojo, haces el alto, por 2 razones. Primero, porque sabes que si te atraviesas el semáforo, puede atentar contra tu vida, causar un accidente, salir lesionado tú, tu familia o incluso llegarte hasta la muerte, ¿sí? Y segundo, porque hay una reglamentación, el reglamento de tránsito que te dice que no puedes pasar un semáforo en rojo. Dicho esto, si tú lo tienes, la ley es efectiva y está legitimada porque está siendo cumplida. ¿Qué quiero decir? Que el cumplir este semáforo en rojo entiende que las personas dan esa visión, dan ese cumplimiento. Es exactamente igual lo que pasábamos con las fases. Todas las empresas estaban cumpliendo con las fases, estaban legitimando una legislación emitida a través de un decreto ejecutivo por propia responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo cumplía, sabían que podía enfermarse uno de sus empleados, llevarlo a su familia e incluso causarle hasta la muerte, igual que el semáforo en rojo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que simple y sencillamente la Constitución y el legislador en su momento, cuando se creó el Código de Salud, otorgó las herramientas necesarias para afrontar una epidemia. En este momento hablamos de una pandemia que es mucho mayor porque es a nivel mundial. Eso quiere decir que te establecía el artículo 40 y tú leías el artículo 139, en el cual habla específicamente de las zonas epidemiológicas, pero el 136 hace referencia de que puedes cuarentenar a una persona o a varias personas dependiendo de su estado de salud. Permíteme leerlo. Las personas que padezcan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria o que sean cuarentenables, así como aquellas que, aún sin presentar manifestaciones clínicas de ellas, alberguen o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio, podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determina el Ministerio de acuerdo con los respectivos reglamentos. O sea que te está diciendo que si tú eres una persona que puedes generar, ¿cómo es que se llama? Contagiar a las personas que están, el Ministerio puede determinar tu cuarentena. Esta es una regulación específica de tu derecho constitucional y la Sala de lo Constitucional hizo esa división en la sentencia. Habló de lo que era la suspensión de los derechos constitucionales, la restricción del derecho constitucional y la regulación. Y dijo, lo único que está facultado el Ejecutivo es a una regulación, ¿ok? Claro. ¿Qué es el semáforo en rojo? Es una regulación. Claro. Pero ¿qué pasa si tú atraviesas el semáforo en rojo? Te ponen una multa. Y esa es una restricción de tu derecho. Tú tienes el derecho de caminar por todo el territorio nacional, pero si hay un semáforo en rojo, dice el reglamento que debes detenerte. Y si tú lo pasas, te puede caer una multa. Llego al punto.
Ajá, llega el punto porque tengo muchas dudas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Una regulación de derechos constitucionales a través que me lo faculta el Código de Salud y te dice, podrás regular, dice, y tomar medidas extraordinarias. Desde el momento en que te permite y dice, vamos a establecer un cordón, vamos a delimitar que esta zona es epidemiológica y por ende nadie puede salir de ese territorio. Te está facultando a una regulación de un derecho constitucional donde nadie puede salir de ese cordón. ¿Es o no es así? Así te lo determina el código. Ahora, diferente es lo que dijo la sala, porque la sala, según lo que dio a entender en el cuadrito que se presentó ayer por el presidente de la República en la cadena nacional, lo que establecía era que nosotros prácticamente le podíamos decir a la gente, por favor, utilice mascarilla. Y si te detengo, pues miren, aquí en el bus nadie anda mascarilla, por favor, utilicen mascarilla. Les vamos a poner unos rotulitos aquí en el bus para que se acuerden que deben utilizar mascarilla. Y esa es la única regulación que según la Sala de lo Constitucional puede tener. Pero entonces, ¿qué pasa con el Código de Salud? ¿Y qué pasa con el semáforo en rojo? ¿Qué pasa con el reglamento de tránsito? ¿Por qué entonces dentro de esa regulación pareciera que también es inconstitucional? Vamos a ir al corte. Tengo dudas. Yo no soy abogado, usted sí, pero estoy seguro, digamos, que como ciudadano salvadoreño entiendo la ley del Salvador. Vamos al corte y ya volvemos. Escuchamos un bloque entero, digamos, la explicación del señor secretario jurídico. Yo tengo algunas dudas, pero clarísimas. Primero, digamos, obviamente está claro que el Ministerio de Salud tiene ese órgano rector en relación a qué hacer o qué no hacer, ¿ya? Pero obviamente vivimos un país enmarcado en una constitución, en un sistema legal determinado que tiene jerarquía incluso las leyes secundarias, las leyes primarias, las primarias son las constitucionales, las secundarias son las que el señor secretario jurídico leyó, y dentro de la Constitución existen, digamos, algunas normas constitucionales básicas que constituyen los derechos fundamentales del ser humano. El derecho a tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a cambiarse, a la vida. Esos derechos son derechos fundamentales. Pero el problema está aquí porque la Asamblea le dio, en principio, cuando empezó todo esto, le dio el régimen de excepción y el gobierno tuvo todo en sus manos. El problema es que empezaron a agarrar gente y meterla a los centros de contención. No necesariamente por tener contagios, sino que porque andaban en la calle. Eso fue objeto de una demanda ante la sala y la sala señaló, señor, usted gobierno no puede a una persona agarrarla porque violó andar en la calle y llevarla a un centro de contención, que de hecho muchos se contagiaron en los centros de contención. Por lo tanto le dijo, usted no puede hacer eso, ¿ya? Usted no puede detener. Y de ahí para adelante, después la sala le dijo, usted no puede violar derechos fundamentales del ser humano. Usted lo que tiene que hacer es suspenderlos sobre la base no de un decreto del Ejecutivo, sino que de una ley de la Asamblea Legislativa, que el gobierno la puede pedir, la Asamblea analizarla, incluso el secretario privado puede mandar, digamos, como quiere la ley, analizarla y aprobarse, y con eso usted va a tener todo lo que usted quiera, pero no puede tener la detención. No puede tener, eso no lo puede tener. Ahora, dicho esto, la sala desde el 8 de junio que determinó esto y lo ha hecho en 4 o 5 fallos sucesivos. Por lo tanto, el gobierno ya lo tiene claro, que la sala le estableció los límites. Y la sala, lo constitucional, es el máximo tribunal del país. Nadie puede decir otra cosa, porque tenemos un sistema republicano que establece 3 poderes, ¿ya? Y el poder judicial corresponde a la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, digamos, si la Sala lo ha dicho, si reiteradamente, ¿por qué se quiere normalmente decir la Sala está equivocada y la Sala está equivocada y la Sala está equivocada? En ninguna parte del mundo ocurre eso. Lo que la Sala señala se acata. Ahora, la Sala da recomendaciones, le dice, señores del gobierno, pónganse de acuerdo con la Asamblea Legislativa y establezcan una ley que no viole lo que yo digo, el fallo obviamente, pero que el resto se pueda hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué esa persistencia
en yo no voy a hacer lo que ellos digan, yo no voy a hacer caso a la sala. Se cae en un desacato, El presidente ha dicho, no, yo lo voy a cumplir, pero lo dejo en el aire. Y finalmente reclamo de que la sala no le deja hacer. La sala sí le permite hacer, no lo está queriendo hacer. Creo que estás manipulando las oraciones y es porque, fíjate lo siguiente, cada sentencia que se ha venido emitiendo se ha ido cumpliendo. En su momento declaró inconstitucional el tema de las cuarentenas que nosotros establecíamos a través de un decreto ejecutivo, te recuerdas de el decreto número 22, y no se volvieron a emitir ningún tipo de cuarentenas. Si tú mal te recuerdas, entonces se han venido cumpliendo de alguna manera. La sala dijo, mire, para ustedes solicitar un estado de excepción basta que usted lo solicite y que obviamente sea un hecho notorio, creo como lo es la pandemia a nivel mundial, y la Asamblea Legislativa inmediatamente deberá reunirse con el plazo del movimiento de un diputado desde su hogar al Salón Azul para declarar la emergencia. Se solicitó efectivamente tal y como calcadito como lo dijo la sentencia. Ahora, es una simple y sencilla razón, y esto es para el pueblo salvadoreño, más que para que lo tengamos claro. Hemos estado velando por la protección del pueblo salvadoreño a través de las herramientas que nos han ido quedando. Que la sala los ha venido declarando inconstitucional, ok, entonces vamos modificando conforme a las necesidades que nosotros nos damos cuenta que la pandemia va requiriendo, porque pareciera que la sala de lo constitucional está abstraída de la realidad en la que vivimos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te quiero decir? Nunca habíamos vivido una epidemia en El Salvador, y mucho menos una pandemia de esta magnitud, por lo menos en las últimas 4 o 5 décadas. Es decir, es algo sui generis. Debe entonces, lo que ha sucedido es de que ha superado realmente la realidad de lo que existe legalmente, y debe entenderse que por eso el Código de Salud, que no ha sido declarado constitucional, y entiéndase que se presume constitucional mientras no lo es por la sala, mientras no es declarado inconstitucional, entiéndase que cuando habla de medidas extraordinarias es esa facultad la que le permite al Ejecutivo, y eso es lo que se ha hecho. Se han tomado las medidas necesarias para proteger la salud y la vida del pueblo salvadoreño. Ahora, llegamos al punto en el que el presidente lo dijo ayer, nos hemos quedado sin herramientas, y según la sala, el 24, esto al salir del esquema jurídico y ya no tener ninguna herramienta del Ejecutivo como tal, ¿qué es lo que ocurre? Simple y sencillamente, pues prácticamente por sentencia de la sala, primero Dios que termine la pandemia también. A ver, en la Asamblea Legislativa, en este entendido... qué bueno que me tocaste la Asamblea, porque no te lo contesté. La Asamblea de entendido, que lo señaló lo que pidió el fallo que pidió la sala, porque vuelvo a lo mismo, la sala siempre estuvo anuente a que se diera esta situación, pero le señaló al Ejecutivo cómo hacerlo, cuál era el trámite que había que hacerlo, cumpliendo la ley, ¿ya? ¿Qué pasa? Que no quiere cumplirse la ley, así es simple. Perdón, Nacho, te interrumpo, porque sí se ha cumplido, porque se han presentado las iniciativas cada vez que se han dado, eso siempre se ha presentado. La Asamblea creó leyes donde se establecía la cuarentena, y fueron, a lo menos que recuerde yo, 6 y tanto, ¿no recuerdas? El 661 que acaba de ser ahorita. Y el gobierno y el presidente las vetó. Sí. Teniendo la herramienta que él quería, el presidente vetó esas leyes. Nuevamente, entonces, ¿en qué estamos? Porque esto parecía un juego. Te explico. Es donde, digamos, no se trata de lograr lo que yo quiero, o sea, lograr el efecto beneficio para el país, sino que es como un juego político de decir a quién le echó la culpa. Me suena un poco, bueno, fuera de lugar el comentario, pero te lo voy a aclarar. Aclárame. Y es porque simple y sencillamente a ningún gobierno gana ni un voto por tener a las personas en cuarentena. Ningún gobierno. Y porque la economía se venga para abajo. Así que no es cierto que este sea algo antojadizo porque el presidente Nayib Bukele quiere tener en cuarentena a las personas. Está velando y protegiendo primero el derecho de la salud. Yo creo que lo que puede ser electoral es mantener el impasse. Ahora voy, permíteme. ¿Qué pasa con lo que presenta y lo que da los decretos que emite la Asamblea Legislativa? Tú te recuerdas que nosotros pasamos varios días reunidos con ellos buscando acuerdos, en la mejor de las voluntades políticas para llegar a acuerdos. Pero cuando llega el ministro de Salud y les explica
científicamente cuál es la situación y la realidad del tiempo que se necesita, es decir, que él hablaba de 15 días, y ellos decían, no, pero mire, démosle 7, y después fue, ni ustedes ni nosotros, démosle 10. Pareciera entonces que nosotros pudiéramos definir o jugar con la epidemia. Cuando tú me dices, ¿les dieron lo que pidieron? No, yo creo que estamos muy lejos, porque como dije, tú también lo mencionaste, el ente rector es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hace el requerimiento de la iniciativa y viene la Asamblea y pone las condiciones que se le ocurre y empieza a limitar el requerimiento que se presenta. ¿Con base a qué? Si ellos no tienen realmente la potestad y la responsabilidad que le establece el Código de Salud al Ministerio de Salud, es la cartera de Estado del Ministerio de Salud a quien le corresponde y le compete directamente afrontar la pandemia. La Asamblea Legislativa, tú dices que la Asamblea hizo cambio, hizo lo que quiere. Por supuesto. ¿Qué hizo? Por eso fueron vetados. ¿Qué hizo? Bueno, te decía, empezaron a negociar, por ejemplo, los obligó al Ministerio de plazos. Salud a usar otro medicamento, obligó al Ministerio de Salud a cambiar la forma, digamos, en qué hospitales recibir. No. Ahorita te explico, impuso una comisión para que pudiera coordinar y coadministrar la pandemia en uno de sus decretos. El dinero. No, la pandemia directamente. El dinero. No, no fue el dinero, porque dentro de esa comisión, es que tú estás hablando de la comisión de los 2.000 millones, que eso es aparte y con la cual estuvimos de acuerdo y eso no fue vetado, fue aprobado por el presidente. Estoy hablando de una comisión de salud donde estaba integrado el colegio médico, no sé si te recuerdas. Bueno. ¿Cómo que? Bueno, es el colegio médico el ente que debe realmente regular, aquí no lo dice, aquí no habla el colegio médico, entiendo que habla de una Secretaría de Estado que es el Ministerio de Salud. Entonces, estaban coadministrando la Asamblea Legislativa, estaban determinando plazos sin ninguna visión realmente científica, sino antojadiza. Estamos frente a una situación, desde mi punto de vista, política partidaria, en un año preelectoral. En ambos lados. En ambos lados. Bueno, tú dime qué ganamos con tener a la gente y pedir la cuarentena restringida cuando la gente está desesperada. A ver, algunos dicen, si no es que, digamos, el presidente quiere la cuarentena, no la quiere. Lo que quiere es hacer algo que sabe que le van a decir que no para seguir el conflicto de culpa tuya, culpa tuya, culpa tuya, culpa mía no es. Bueno, pero si lo cubramos de esa manera, podríamos hablar cualquier casa de los señores del Partido de Arena, del FMLN, del señor diputado Rodolfo Ahora, Parque. esto amerita, digamos, que ayer... Porque yo te puedo hablar entonces de los préstamos ayer que no han sido asignados le todavía. dijo a los magistrados de la Sala Constitucional que en cualquier parte del mundo se le respeta a los magistrados, nadie va a ir en contra de los magistrados, que yo conozca, a no ser que sean gobiernos poco diferentes a los que es democrático, pero le dijo que eran empleados de los políticos de la Asamblea Legislativa, ¿ya? Que eran empleados y que obedecían a sus jefes, pero también dijo, si yo fuera dictador, los hubiera fusilado a todos, salvar 1000 vidas a cambio de 5. Y se refería a los 5 magistrados. Eso está jodido, o sea, está complicado. Eso es una cosa, digamos, grave en términos, digamos, del equilibrio de poderes dentro del país, del respeto que se debe tener por un ente, un magistrado superior de justicia del país. Me parece que simple y sencillamente estás queriendo manipular el tema de la noticia, cómo se ha generado, porque creo que hay un malestar real respecto a que no existe una visión de cómo realmente responder a la población y cómo garantizar a la población ese derecho. Cuando el presidente se molesta al ver realmente resoluciones en las cuales atentan directamente, pero como que fueran ciegos, porque pareciera que el día 24 ya todo se arregló y entonces todas las fases desaparecen y todo vuelve a una normalidad. ¿A través de qué? De una sentencia. Entonces realmente molesta. Son situaciones que van más allá porque están violentando lo que ellos juraron en un momento proteger. Y es la Constitución de la República, los derechos fundamentales de los ciudadanos, la salud de la población, las vidas de la población. Lo están violentando. Tú, por ejemplo... Te pregunto, ¿por qué la Sala no le ordena entonces a la Asamblea Legislativa, dele las herramientas necesarias? ¿Por qué la Sala en estos momentos tampoco hace señalamientos y vámonos? La Sala
tiene allá pendiente todavía la resolución de los hermanos salvadoreños que no pueden candidatarse a alcaldes, porque simple y sencillamente les dio 4 años más. ¿Acaso eso no es un juego? ¿No te parece es un juego político al venir desde el 2016 diciéndole en el 2018 deben de garantizar el derecho del voto de los hermanos salvadoreños? Digamos, que después de va al 21 y ahora va al 24. Ellos no han hecho esa cosa, ¿es motivo para descartarlos? No, es motivo por el cual se hace el señalamiento. El señalamiento fue bien claro y te dijo, fíjate, él dice, ustedes están haciéndole caso a sus jefes, les dijo, que quiénes son los diputados que los nombraron. Y para muestra un botón y te lo acabo de señalar. Un funcionario jura la Constitución, jura respetar la Constitución, sí. Desde el presidente de la República para abajo, y todos estamos obligados a respetar la Constitución. La Constitución establece la división de poderes y establece el rango que tiene, digamos, y quién determina, digamos, la interpretación constitucional, que es la sala de lo constitucional. Hay que respetarla, ¿no? Bueno, el presidente lo dijo ayer. Nosotros hasta el día 23 se mantienen las fases, porque es lo que la Sala de lo Constitucional ha dicho y así va a ser. De hecho, por un lado dicho respeto y por otro lado... Es que la acatemos no significa que estemos de acuerdo con ella, no significa que no estemos molestos, que esté violentando más allá los derechos fundamentales de la población. Y de hecho, a raíz de eso, ¿qué se hizo? Se han generado reuniones a solicitar como un recomendable. Tú te has dado cuenta, las noticias han salido que se ha dado un recomendable a todas las empresas, a la industria, de que mantengan las fases. No es obligatorio, no lo podemos hacer obligatorio, la Sala Constitucional ya resolvió, y acatarlo significa, ustedes lo expulsan del derecho positivo y entonces deja de existir. Entonces no puede ser ley. Ok, vamos a ir al corte y quiero que en el próximo bloque, y vos sabes que te tengo aprecio, Igual. No estoy manipulando, estoy diciendo lo que se dice, lo que se plantea políticamente en el país. Vamos a ver en qué situación estamos jurídicamente en toda esta situación de la pandemia. Y por otro lado, sí me gustaría que me explicaras un poco los 7 puntos que el presidente ayer señaló. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, primero que me gustaría que me señalara, hay un limbo en este momento en relación a qué hacer. Hay gente que realmente no se atreve, digamos, o no está segura si realmente legalmente puede abrir su negocio, no abrir su negocio, etcétera. A raíz de que sale la sentencia de la resolución de la Sala de lo Constitucional, pues, si tú te recuerdas, el decreto número 32 establecía que llegaba hasta el día 19 la fase 1 y se aperturaba la fase 2. Con esta resolución, para evitar el tema de qué va a pasar, cómo quedamos, se hizo una postergación, se habló con el Ministerio de Salud y dijo, bueno, para esa fecha mejor, ya que la sala emitió hasta el día 23, tiremos la fase 1 hasta el día 23, fecha en la cual prácticamente nosotros quedamos sin herramientas y no existe ninguna obligación, al menos a través de una herramienta legal coercitiva en la cual la gente no pueda abrir su negocio. A partir del día 24 se puede. A partir del día 24, pues, es lo que la sala ha emitido. Sin embargo, ahora en la mañana hizo un llamado el secretario privado a la Asamblea Legislativa para que podamos llegar a diálogos y poder realmente tener esas herramientas jurídicas que necesitamos para poder realmente determinar las fases. A la par, pues, como te mencionaba en el segmento anterior, hemos estado... Disculpa, ¿pudiera haber un acuerdo con la Asamblea, buscarse un acuerdo con la Asamblea para regular esta situación de las fases? Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para seguir garantizando el derecho de la salud y de la vida de las personas. Por supuesto que vamos a buscar ese diálogo, primero Dios lo encontremos, podamos formar realmente una herramienta que nos permita garantizar esos derechos constitucionales de las personas y sobre todo ese derecho fundamental de la vida. Ok. A ver, vamos un poco a los 7 puntos, que yo los tengo un poco desordenados, pero que es interesante, digamos, ¿cierto?, que entenderlo. Primero, este carnet de inmunidad. Este es un carnet de inmunidad que se va a dar a todas las personas que hayan pasado por el COVID y que tienen una prueba señalado que se recuperó.
Bueno, fue como iniciamos realmente Como tú. la entrevista. Tú me decías que ya podía optar a un nuevo $500. 500 pesitos no hacen, Ajá, no por hacen mal. supuesto, claro que sí. Ajá. Realmente la visión de esto es eso, poder o permitir a aquellas personas que ya pasaron por su proceso de COVID y que se le emita un carnet. Dentro de la visión de esta emisión del carnet también se espera que las personas vayan a hacerse, y debo decirlo, yo me fui a hacer efectivamente todas mis pruebas para ver si le logré generar suficiente inmunidad por la enfermedad que yo tuve. Dependiendo de lo fuerte que te da, así genera uno también anticuerpos. Yo no logré suficiente para poder donar plasma. Pero el tema es también tener esa responsabilidad, que las personas puedan donar plasma, tener su carnet y poder ayudar dentro de la administración para apoyar, por ejemplo, en la repartición de las canastas que se están dando alimentarias, ¿verdad?, etcétera. Ese tipo de trabajo, y que pueda, por si ha perdido su trabajo o cualquier cosa. La OMS descartó eso porque otros países ya de hace bastante tiempo atrás lo pensaron, incluso se anunció en algunos países y después retrocedieron, porque no existe la seguridad de que alguien quede con inmunidad después de haber pasado por un COVID. Ese dato nosotros no lo tenemos de igual manera, al contrario, nosotros tenemos aval de poder trabajarlo, porque no se le ¿Aval de la OMS? Sí, se ha platicado en el sentido de que no se ha generado, ninguna persona ha retomado nuevamente el COVID. Claro, hay que aclarar, hay varios tipos de cepas. Es decir, que por ejemplo yo, que ya tuve COVID, puede darme otra cepa y posiblemente vuelva y yo pueda tener nuevamente COVID, dependiendo de la cepa que me llegue. Entonces, la visión de alguna manera es reactivar la economía. El presidente hablaba, incluso si tú te recuerdas, el tema de poder subsidiar también. Hablaba en un principio, en el fideicomiso se establecieron 140 millones para poder subsidiar el 50% de los salarios de los MIPYMES. Entonces él hablaba de duplicar la cantidad a 280, lo cual se están trabajando ya las iniciativas para presentar la modificación del fideicomiso y poder ayudar el pago de 4 meses en las MIPYMES. Todo esto, junto con esta visión, de esta planificación que se habla de este trabajo de $500, lo que pretende es que haya dinero realmente circulando dentro de lo que es nuestra gente, pues dentro de la población, para que haya un movimiento de la economía. Ok, ahora, ¿quién determina? Yo, por ejemplo, una persona en este momento dice, yo tuve el COVID y quiero que me hagan la prueba. Voy a una parte privada y me dan una cuestión donde yo digo, ya estoy bien, ya puedo ser parte, digamos, de ese contingente de personas que va a optar los $500 para entregar bolsa alimenticia, ¿o qué? Lo hago con experiencia personal. Vas al Hospital Bloom, te sacan 6 tubitos de sangre, que son de los cuales se te hace tu examen para ver si generaste esa inmunidad, si realmente tuviste el COVID. Todo eso te sale ahí, y con base a eso pues se te da se te entregaría tu certificación, o sea, tu carnet de habría un inmunidad. sistema para que la gente Hay pueda un ir proceso. a hacerse. Hay un proceso, por supuesto. Porque incluso conozco gente que fue a dar plasma y se pasó casi todo el día, digamos, ahí. Es que es esperando. tardado. ¿Ah? Es tardado, o sea, no solo una vez, o sea, dependiendo de la cantidad de litros que te puedan sacar de plasma. O sea, tiene que ser certificado por el Ministerio de Salud que esa Sí. persona, para que le Tuvo den el COVID. carnet. Así es. Así es. Ya. Después, lo otro, digamos, bueno, se va a entregar un kit de medicamentos. ¿A quiénes? Lo que pasa es que me lo estás tirando un poco en desorden. En desorden, sí, porque no lo tengo en orden. Y Ya te lo voy a explicar. ya lo vamos a buscar. Es que hay un punto previo. Y el dale. punto previo es la toma de muestras aleatorias. Ajá. La toma de muestras aleatorias, hay unos camioncitos que se han adecuado para hacer pruebas, por ejemplo, en El Salvador del mundo, en diferentes plazas, en todo lo que es el territorio nacional. Lo que se busca es tener un muestreo más o menos para ver cómo están los municipios y cuáles son los municipios de más alta peligrosidad en cuanto a COVID-19 y cuáles son los de más baja, porque también aparece, hablaba el presidente, respecto que va a haber un mapa donde se establece en color rojo, amarillo, verde, tú te recuerdas, ayer lo mencionaba, cuáles eran los municipios de más alta, contagios, para que eviten las personas circular. Con ese mapa o con ese muestreo se sabe más de alguna manera dónde necesitamos enfocar
estos kits de medicinas que se quieren entregar. Puedes abocarte y llamar al 132 y decir, estoy con síntomas, y se te manda tu kit. Es eminentemente... A la casa. Sí. Lo que se pretende es, cuando está iniciando los síntomas, mandar esos kits, para evitar que se desarrolle. ¿Cómo se determina eso? Porque puede llamar toda la población, y somos más de 6 millones, puede llamar, la gente se va a asustar y va a decir, quiero tener ese kit, quiero tenerlo en mi casa aunque no tenga nada. ¿Cómo se determina, digamos? Porque yo estoy seguro que todo el mundo quisiera tener ese kit en su casa por si acaso. Y nosotros, pero los recursos no son ilimitados. Y nosotros quisiéramos darle a todo el mundo ese kit para que lo tuviera por si acaso. Los recursos no son ilimitados. Es necesario que tenga realmente síntomas. O sea, porque si te llevan el kit y realmente está bien, pues hay otras personas que van a necesitar ese kit. Y vieras qué importante es tomarte tus medicinas al principio de la enfermedad. Esto evita que se te desarrolle. Sin duda. Entonces esa es la visión realmente, atacarlos ahí. Pero quizás tocamos los demás puntos, si tú quieres, del plan. El presidente hablaba ayer... Este es el bloque suave. Sí. El presidente hablaba ayer de que El Salvador era el único país a nivel centroamericano que tenía suficientes camas UCI para poder enfrentar directamente la pandemia. Y es por eso de que de alguna manera no se ha visto colapsado lo que es el sistema de salud, que en un momento dado lo estábamos viviendo, ya teníamos gente en los pasillos, con aire, etcétera. Entonces, uno de los puntos era más de 1,000 camas disponibles para las personas que se vayan enfermando. Hablaba del Hospital El Salvador, el cual recopilaba de los 31 hospitales del Sistema Nacional, más los del Seguro Social, en los cuales iba tomando personas que estaban graves para meterlos a la UCI y poder tener siempre camas libres dentro de la red hospitalaria. Así cualquier persona podía abocarse al San Rafael y a todos los demás. Después hablaba del punto número 2, que era la toma de muestras que hablamos, ¿verdad?, que son aleatorias para tener más claro el panorama del país, la entrega de los kits domiciliares, que ya hablamos de los clústeres personales, que realmente son círculos o el círculo de amigos con el cual yo me voy a rodear, y pues que han salido muchos memes, incluimos a Pedro también dentro de la... Bueno, sí, pero eso ya está se claro. curó. Sí, sí, sí. Los clústeres que lo explicó muy bien el señor presidente, ¿verdad? El número 5 era la continuación o la segunda etapa de la entrega de paquetes alimentarios, ¿verdad? El PES, y se mostraron al fondo fotos de cómo se estaban dando esos preparativos. El número 6, pues lo hablamos de entrada, que era el carnet de inmunidad, y el 7, que era en sí la contratación de inmunoconfirmados. Okay. Esos son el plan de 7. Ok, hay una pregunta fundamental porque me la han hecho mucha gente. ¿A través de qué institución se van a conceder la ayuda a las planillas de los MIPYME? Porque se va a pagar el 50% de la planilla de sueldos durante 4 meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre. ¿Qué institución va a canalizar eso? Bandesal. Bandesal. Recordemos, así quedó en el fideicomiso que iba a ser a través de Bandesal. Lo que hace Bandesal es la administración de este dinero para otorgar. ¿Qué es lo que debe presentar la gente? ¿A partir de cuándo aprox? Porque también hoy día tuve una llamada desde la mañana. Yo también he recibido muchas llamadas, pero tenemos la situación nuevamente con la Asamblea Legislativa, donde ratificaron los 250 millones, pero al final del día no los han asignado al presupuesto, en cuyo caso no tenemos disponibilidad. Dicen que mañana. Dicen que mañana, de hecho, mañana va el ministro. A partir de eso... Ya cuando existe disponibilidad, inicia el proceso. puede empezar a hacer eso. Exactamente. Ok, ¿hasta qué límite de empresas? ¿Solo son para mi pyme? Solo son para MIPYMES, específicamente, y para gente que tiene salarios, por ejemplo, si tiene empleados que ganan más de $1,000, a esa persona le da hasta $500, porque es el 50% del salario. Si tiene mucho... Sí, hasta $500. Y como empresa son máximo $22.500 por empresa durante 4 meses. Vamos al corte, ya volvemos. Antes de darle la palabra a Conan, voy a leerle un WhatsApp que mandó el diputado René Portillo Cuadra. Dice, decirle a Conan que la multa por pasar el semáforo en rojo está en una ley elaborada por la Asamblea, no es un reglamento elaborado por el Ejecutivo. Escogió mal el ejemplo. Mao, buenas noches. Nacho, buenas noches también para el secretario jurídico de la Presidencia. Comenzamos con la participación de Claudia Ramos, que cuestiona
La intención de la sala entonces es ignorar el Código de Salud, de Protección Civil, todas las leyes aprobadas antes no tienen validez actualmente. Nos dicen por acá, ¿por qué se niegan a negociar con la Asamblea Legislativa? El Ejecutivo presentó una propuesta de 15 días de cuarentena, pero la Asamblea le cuestionó que dónde estaba el plan a ejecutarse durante esos 15 días. Prefieren que la gente se exponga a no ceder a conversar. René del Valle nos dice, ¿en qué estudios se respaldan para asegurar que las personas recuperadas tienen inmunidad al virus? Según tengo entendido, no hay ningún estudio que respalde esto. Esto en cuanto al carné de inmunidad. Fabricio Rodas dice, si las acciones de la sala es darle poder únicamente al órgano legislativo, entonces ¿para qué existen 3 órganos? Si al final la sala va a fallar siempre a favor, ya que sabemos que todos los magistrados son colocados como pago de cuotas. Emilio Monterrey dice, por favor, don Nacho, pregunte a su invitado si van a abrir todo de golpe, lo cual sería muy contraproducente, o se pondrán de acuerdo con los diputados en el proceso y las fases de reapertura. Mariana dice, un decreto aprobado para manejo de la pandemia estaría sobre la Constitución y el Código de Salud. ¿No es esto inconstitucional? Kimba Granados dice, buenas noches, creo que el pueblo se merece que ustedes se pongan de acuerdo y busquen el consenso entre los órganos del Estado. El país necesita que propongan opciones y busquen activar la economía, ya que el tiempo pasa y cada día se pierden más empleos. Finalizamos con Mauricio que dice, secretario Conan, ¿cómo piensan ayudar a las micro y pequeños negocios que han cerrado operaciones? Regresamos al set para las respuestas del secretario jurídico. Bueno, ahí están, si no se las puedo recordar. Vamos a ver. Hablaba el primero, respecto de Portillo Cuadra. Nuevamente creo que simple y sencillamente quiere hacerlo llegar, pero él sabe que el ejemplo es perfecto y sin duda la ley secundaria lo dice, pero el Código de Salud, también le quiero recordar a él, es una ley secundaria emitida por la Asamblea Legislativa y ahí es donde determina cuáles son aún las sanciones. ¿Te recuerdas lo de los vehículos? Cuando nosotros decíamos que debíamos de confiscar un vehículo y que era completamente inconstitucional, pero el Código de Salud lo determina también en uno de sus artículos y te habla que se puede disponer de las cosas que se crean que están infectadas con COVID-19, bueno, no dice con COVID-19, sino que están infectadas con la epidemia o con la enfermedad que se esté dando y se deben de llevar a desinfección. Es el Código de Salud y es una ley secundaria. Pero bueno, retomemos las preguntas de los señores. ¿Por qué no ceder a reunirnos con la Asamblea Legislativa? ¿Cómo no? Nosotros nos hemos reunido en muchísimas ocasiones con la Asamblea Legislativa, hemos buscado diálogo, hemos buscado realmente acuerdos a fin de lograr atender la pandemia. Ninguna de las propuestas que nosotros hemos hecho son antojadizas, todas tienen un asidero específicamente científico o con base a la experiencia que ha venido viviendo el Ministerio de Salud. Es por eso que el Ministro de Salud, que es el titular de la cartera de Estado, es quien ha estado directamente en contacto con los mismos señores de la Asamblea Legislativa. Y debo decirlo aún, también con los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, a quienes pedimos una audiencia a fin de presentarles y darles a conocer cuál era la situación de la emergencia nacional por la pandemia que vivimos. Sí se han buscado, lo que pasa es de que existe cero tolerancia a la visión de lo que el Ejecutivo requiere. Como dije, es el Ministerio de Salud quien dice, mire, esto es lo que necesito. Entonces a ellos les parece de que no es así y nos dan lo que quieren. Para ejemplo, un botón. Lo decía Nacho al principio de la entrevista, a ustedes les dieron todas las herramientas. Perdón, Nacho. Si tú te recuerdas, nosotros pedimos un estado de excepción. ¿Y qué fue lo que otorgó la Asamblea Legislativa? Una ley de restricciones constitucionales. Eso no es un estado de excepción. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no nos querían dar y llamarlo estado de excepción como tal, porque así lo habíamos requerido. Tan es así que fue tan violatoria ese decreto legislativo. ¿Qué tanta diferencia hay entre una cosa y la otra? ¿Perdón? ¿Qué tanta diferencia hay porque entre suspensión de garantías constitucionales y ley de excepción? Porque está determinado en la ley el procedimiento. El procedimiento de la Asamblea del artículo 29 de la Constitución te determina que será el Consejo de Ministros quien requiera un estado de excepción. ¿Qué tanta diferencia es que ellos presentaron una iniciativa de ley para restringir derechos constitucionales? Así de diferente es, y emitieron una ley de restricción de derechos constitucionales.
Continuando, alguien decía, la sala falla a favor de la Asamblea Legislativa, pues esto es lo que hemos tenido definitivamente concurrentemente y desgraciadamente no vemos ninguna presión y posiblemente el Ejecutivo no tengamos toda la razón, no tengamos la verdad absoluta, pero posiblemente la Asamblea Legislativa tampoco la tiene. Entonces lo que no entendemos es por qué el fallo de la Asamblea no le ordena a la Asamblea, el fallo de la Sala Constitucional no le ordena también brindarnos dichas herramientas. Y si lo ha hecho, pues como a través de un recomendable, ¿por qué la Asamblea Legislativa no lo ha cumplido? Como te dice la mención, calcadito de la sentencia, nosotros pedimos el estado de emergencia. Calcadito de la sentencia, pedimos el estado de excepción. A la fecha ni siquiera lo han conocido en el Pleno. Es decir, la Asamblea Legislativa no tiene una voluntad material de conocer estas solicitudes e iniciativas que se han requerido a través del Ejecutivo. Esto nos da una muestra de que, ¿qué vamos a ir a pedir? Ya lo pedimos, ya está solicitado. Quieren que nos sentemos para que retomen que hace mes y medio solicitamos estos estados de emergencia. Si vamos a abrir de golpe, no, es que no depende del Ejecutivo ya si va a abrir de golpe. El Ejecutivo lo que ha establecido desde un principio son medidas sanitarias que según el Código de Salud tiene la facultad para hacerlo a través del Ministerio de Salud. Pero al quitarle las herramientas o no otorgarle en un principio la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, al no permitirnos desarrollar los reglamentos necesarios tal y como lo determina el Código de Salud y tomar las medidas extraordinarias, pues nos hemos quedado sin ninguna herramienta más que hacer una concientización, y eso es lo que se hizo este día. Por la tarde hubo una reunión con los diferentes empresarios para responsabilizar y concientizarlos de la necesidad de que se lleven y se tomen dichas medidas de las aperturas en cuanto a las fases ya determinadas. Okay. Buscaron consensos de ahí respecto a la micro y pequeña de las MIPYMES, pues lo que hablábamos, se está viendo el otorgar dichos créditos, aparte de otorgar este 50% a través del fideicomiso, otorgar estos salarios, el 50% de los salarios, con la planilla que tenían en febrero, es decir, que si han despedido a personas por razones de la pandemia, las puedan recontratar y poderles pagar ese 50% que el gobierno le está pagando. Bueno, creo que en algunas encuestas ya se ha dicho que la población en mayoría quiere entendimientos. Tú dijiste que el secretario privado de la presidencia había señalado hoy día que iban a buscar entendimientos con la Asamblea. Por ahí va el camino. Sin duda. Porque así es el país, porque así es el sistema republicano. Así es la democracia. Y solo quiero cerrar con esto, Nacho. Quiero también hablar respecto de lo que paralelamente el presidente ha hecho, y es este desarrollo del Hospital El Salvador, que nos ha permitido, dentro de los pasos del plan que te habla, el que no se nos haya desbordado, y somos de los pocos países que no se les ha desbordado la curva y que les ha desbordado lo que es el Sistema Nacional de Salud. Okay. Yo tengo una tremenda pregunta para el ministro de Salud, que ojalá pueda hacérsela, porque hasta último momento el ministro estaba pidiendo cuarentena, incluso para esta vacación que acaba de terminar. Pero esto de que se estaban desocupando camas en los hospitales viene de hace 10 días que yo tuve al colegio médico, al presidente del colegio médico, tuve al doctor Solano, el doctor Solano Leiva, que dijo en este programa que sus reportes le indicaban que en todos los hospitales del país estaba bajando el número de contagiados que llegaban todos los días. Eso lo sabíamos hace 10 días aproximadamente, y no entiendo por qué se estaba pidiendo cuarentena más estricta si la situación iba... Ahora, tampoco entiendo por qué está tan alto el número de contagiados, porque está llegando a sus niveles más altos. Esperemos. Y los hospitales están desocupándose en ese aspecto. Hay 2 o 3 hospitales que han señalado 0 casos en un día. Sí, entonces es como al revés la situación. El tema es el siguiente, y debemos de ver los ejemplos a nivel mundial y lo que ha pasado. Existen rebrotes, existe sí, claro, alzas, y por supuesto, nosotros, ayer mostraba el video del presidente, que tenemos 425 camas utilizadas en el Hospital El Salvador, en UCI. Eso te quiere decir, claro que los demás hospitales han sido
tienen la capacidad ahorita de no tener casos y de poder entrar nuevas personas, porque el hospital de El Salvador los ha absorbido. Entonces eso es lo que te hacía referencia, realmente ha venido a descongestionar y podemos darnos el lujo ahorita de tener 1000 camas libres para que la gente entre, entonces ya la alerta se vuelve un poco más baja. ¿Pero por qué los 15 días? El tema, y alguien preguntó por ahí cuál era la planificación dentro de estos 15 días. Discúlpeme, no existe una planificación a hacer dentro de los 15 días. Significa un resguardo para que si usted está contagiado y va a contagiar a su grupo familiar, no salga. Y la enfermedad dure el tiempo que de incubación y termine y cierre el ciclo. Eso hace que usted no contagie a más personas. Lo que se pretende es evitar más contagios. Esa es la visión de esos 15 días. Bueno, se nos acabó el tiempo hace rato ya. Muchísimas gracias, Conan, por estar aquí. Un gusto. Ya, siempre un gusto tenerte en el programa. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana. Mañana vamos a estar conversando exactamente con el presidente de la Asamblea Legislativa. Vamos a hacerle los comentarios vamos a ponerle los comentarios que hizo el secretario jurídico de la presidencia en este sentido y vamos a hablar de la posibilidad de que se lleguen a acuerdos. Mañana, en este programa, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Que pasen buenas noches.